conversatorios sobre el tema de las ramas de la contabilidad, vamos a tener 6 conversatorios inicialmente. Cada uno de ellos va a desarrollar una rama diferente y vamos a contar con la participación de un profesor del departamento que pertenece al grupo de investigaciones y consultorías JICO, en este caso la profesora Lina María Muñoz Osorio, quien es la coordinadora de la línea de contabilidad financiera de esa unidad de organización curricular que tenemos en nuestro modelo curricular. Contamos con un par amigo, un académico, en este caso el profesor Mauricio Villegas, que viene de la Universidad Nacional, un experto en el tema, un académico reconocido en el contexto nacional e internacional, y le agradecemos también a él por sacar su tiempo y venir y compartir con nosotros toda su experiencia y todo el conocimiento que tiene. Ya Mauricio es de la casa porque siempre nos acompaña y nos apoya en todas las actividades que realizamos en el departamento. E igualmente cada una de las actividades contará también con la visión desde el sector empresarial, y en este caso nos acompaña el señor Luis Fernando Salas, quien viene del grupo Orbis, y él es el contralor de este grupo económico. Les damos entonces a los 3 la bienvenida. Bienvenidos a todos ustedes. Esperamos que sea entonces un espacio donde podamos construir conocimiento, donde podamos entonces compartir y que ayudemos entonces a que nuestra disciplina y nuestra profesión puedan crecer. Muchísimas gracias y quedan cordialmente invitados a los demás conversatorios, y el día de mañana a las 10 tendremos en el auditorio principal del edificio de extensión una conferencia que nos va a dar el profesor Mauricio Gómez para que quienes tienen la oportunidad o tengan la oportunidad de asistir lo puedan hacer. Vamos a estarles entonces compartiendo el link por la página de la universidad y a través de todos los profesores y de ACUDA para que puedan hacer entonces la inscripción respectiva. Muchas gracias y feliz tarde. Continuamos con el saludo del director del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICOS, el profesor Marco Antonio Machado Rivera. Muy buenas tardes, mi saludo es para darle la bienvenida y los agradecimientos por asistir a este espacio que hemos denominado seminario, que consta de 6 conversatorios, como lo decía nuestra directora. Agradecerle a los ponentes, que en cada uno van a haber ponentes de lujo, porque son cómplices en estos conversatorios que, como ustedes bien saben, los conversatorios son espacios para construir en comunidad, para ver cómo vamos construyendo juntos este hermoso campo, esta hermosa experiencia del conocimiento contable, que para este caso hemos recurrido a la metáfora del árbol, que se utiliza en otras instancias como el conocimiento y la vida, y en el caso de la contabilidad muestra que hay unas ramas muy fecundas del saber y unas expresiones que tienen en sí desarrollos teóricos, modelos, aplicaciones sistémicas en las organizaciones. Entonces, este espacio es precisamente para conversar. Comienzan conversando estos queridos cómplices en este espacio y seguiremos conversando para construir una gran comunidad contable. Bienvenidos. Reiteramos nuestros saludos a los ponentes, a ustedes estudiantes, profesores y profesionales egresados, y a toda la comunidad universitaria de las ciencias contables que nos acompañan el día de hoy. De igual manera, saludamos a las entidades que se vincularon a este evento, como ACUDA y CISCAFE. El conversatorio de hoy estará moderado por el profesor Jaime Alberto Guevara Sanabria, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en su Departamento de Ciencias Administrativas. Es miembro de JICO, magíster en Administración de la Universidad de Antioquia, especialista en impuestos de la Universidad de los Andes y contador público de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director de la Maestría en Contabilidad Financiera y Gestión de la Universidad de Antioquia. Démosle una bienvenida al profesor. Señores, bienvenidos.
Bueno, vamos a hablar hoy de contabilidad financiera. A veces el día a día nos absorbe, nos pone a mirar muchos detalles de la contabilidad financiera, damos por hecho una serie de situaciones, pero realmente como que no nos da tiempo para reflexionar sobre los orígenes de la misma, fundamentos teóricos, problemas en cuanto si es una verdadera rama del saber de las ciencias contables. También las controversias que se generan en la contabilidad financiera, que son grandes. Todos los desarrollos que han habido en Colombia a raíz de la ley 1314 y obviamente también las discusiones pues relacionadas con todo el tema de aplicación. Igualmente es muy importante sentarnos a mirar todos los temas relacionados con el devenir de la contabilidad financiera. Han habido grandes cambios, grandes avances en contabilidad financiera, pero creo que existen muchos retos que tenemos que resolver. Estos retos los tenemos que resolver desde la academia, pero también pensando en la empresa, ¿cierto? La práctica no puede ser ajena a todo el desarrollo de la contabilidad financiera. Damos por favor un fuerte saludo a nuestros panelistas para el desarrollo de estas preguntas. Voy a empezar dividiendo las preguntas en 3 bloques. El primer bloque denominado aspectos conceptuales y contextuales de la contabilidad financiera. Cedo la palabra a la profesora Lina María Muñoz. No sé si tienen ahí la presentación que enviamos. Vamos a comenzar hablando un poquito, o quiero comenzar hablando un poquito respecto de la motivación que tuvimos para iniciar, digamos, todo lo que ha sido este proyecto editorial, como bien lo han dicho mis compañeros y amigos. Y la idea inicialmente era hacernos algunas preguntas respecto de las ramas de la contabilidad. Cuando quisimos preguntarnos cómo abordar el tema para poder analizar esos elementos contextuales y conceptuales de la contabilidad, digamos que la idea que nos surgió y que nos pareció, digamos, más viable para poder abordar esos elementos de contexto fue hacer una línea de tiempo desde lo que nosotros reconocíamos como la contabilidad financiera. Y a través del tiempo venir desarrollando y analizando todos los documentos y estados del arte que hay acerca de la contabilidad financiera para poder delimitar y poder entrar en detalle cómo ha sido esa construcción de esa rama de la contabilidad. Hay una línea de tiempo, nosotros habíamos preparado una presentación. De todas maneras, si aquí no la podemos ver, en Instagram, en el perfil académico mío, que tiene mi nombre completo, Lina María Muñoz Osorio, vamos a estar adelantando todos los detalles de lo que va a ser el proceso del desarrollo editorial con algunas ideas y esperamos que a través de las redes ustedes también nos puedan hacer llegar como sus comentarios y las ideas para que esto sea una construcción conjunta. Empezamos, digamos, a ver la contabilidad financiera como la conocemos hoy, o con algunos elementos de los que lo conocemos hoy, en más o menos 1419, los que hemos estudiado contabilidad, siempre se nos han asociado la historia de la contabilidad desde esa época y hemos hablado un poquito de la historia de cuándo se dio la partida doble, como lo conocemos hoy, lo que hacemos hoy en las aulas de clase cuando estamos abordando los temas de contabilidad y sobre todo en los procesos contables. Y en 1473, digamos que hay como los primeros indicios de la construcción de la partida doble con Benedetto Cotrugli. Más adelante estábamos hablando de Luca Paciolo, que es, digamos, como el personaje favorito de los contadores porque puso en el papel en un proyecto editorial, digamos, todo lo que fue el desarrollo de la partida doble. Más adelante, con todo lo que se dio en el contexto europeo de lo que fue el desarrollo del comercio, pues digamos que tuvo un auge la contabilidad, pero era más que todo, digamos, como reservado en ese momento a lo que fue el desarrollo de la hacienda, y paralelamente se fueron desarrollando pues algunos elementos teóricos de contexto que hoy tenemos y que conocemos, como fue la teoría de la agencia, ¿ya? Donde había un patrimonio que se ponía al servicio pues de unas actividades, pero había quien lo administrara y quien daba cuenta de ese patrimonio. De esos elementos podemos ir mirando
que van haciendo alguna de los, digamos como una de las ramas de la contabilidad que nosotros conocemos hoy, pero también otra que ha sido dejada de lado y es la contabilidad patrimonial. Entonces parte de ese primer capítulo que nosotros vamos a tener de la rama de la contabilidad financiera tiene una separación o una distinción en los elementos que son comunes para la contabilidad financiera y patrimonial y donde se empiezan a separar y de un momento a otro, digamos que la contabilidad patrimonial, aunque es vigente como modelo, pues deja de lado porque es más interna, más pequeñita y digamos que los intereses están ubicados solamente como a los dueños, a quienes son los dueños del patrimonio. Digamos, el contexto y la contextualización hoy de los negocios es mucho más abierta, la información sirve para agentes externos, entonces digamos que esa contabilidad ya hoy día no se habla de ella, sino en algunos, digamos, ambientes académicos como los nuestros, pero tiene elementos, digamos, de partida, que es lo que conocemos hoy como la contabilidad financiera. Más adelante, en el desarrollo del texto, vamos a ver algunos puntos de la historia que marcaron hitos y que también nosotros quisimos mirar cómo se dio ese desarrollo mientras estaba pasando algo en el contexto internacional, que estaba pasando al interior de nuestro país con todo el tema del desarrollo de la contabilidad, para poder entender un poquito el contexto hoy día, cómo está la contabilidad financiera y qué se espera, porque hacia allá tendríamos que estar proyectando no solamente, digamos, nuestras investigaciones y todo el quehacer universitario, sino también la proyección de los perfiles de los nuevos profesionales que va a necesitar y requerir nuestra sociedad. Entonces venimos trabajando en esa línea de tiempo. En 1844 hay una manifestación en Cartagena de Indias con el profesor de la Valle, donde él dejó por escrito en un convenio que hay en la Biblioteca Nacional de los primeros escritos de contabilidad, digamos, financiera de la época, y digamos que eso hace parte como del contexto de la historia. En esa época pues habían tribunales al servicio de la Hacienda y el Patrimonio que venían también desarrollando eso en la parte internacional. Más adelante surge la primera escuela de comercio en la Universidad de Pensilvania, estamos hablando más o menos 1890, después aparece la AIA, el Instituto Americano de Contadores Públicos, que es importante porque ahí empieza como el desarrollo de la contabilidad financiera, pero digamos desde esa vista o ese perfil anglosajón que es un poquito más pragmático, más empírico en el desarrollo y más desde la praxis, desde lo que ellos estaban haciendo estado a estado. Después en 1930 hay un punto muy importante que es la Gran Depresión. Esa Gran Depresión, pues digamos que marca un punto no solamente para lo que es el contexto económico, social de las, digamos pues de la sociedad, sino que ahí también se empiezan a hablar como de los objetos o del objeto de la contabilidad, de la utilidad de la contabilidad, y ahí se empieza a desarrollar lo que se conoce como la teoría de la utilidad de la información. Entonces ese es como un primer hito importante en la contabilidad financiera como la conocemos hoy, que es digamos que nosotros brindamos a través de todo el sistema de información, pues información útil, no solamente para los usuarios internos de la compañía, sino para usuarios externos de la misma. Después en 1936 empiezan a tomar importancia la información financiera y ya más enfocada a los usuarios de la información. Eso se vino desarrollando más o menos hasta 1959, cuando nace el Accounting Principal Board, y ahí digamos que hay un desarrollo interesante. Luego estamos hablando de 1973, donde aparece el IAS. ¿Qué hay? Ah, ok, aquí está. Ya está la presentación, gracias Jaime. Elias, y ahí hay digamos como un elemento interesante, y es que se vienen empezando a desarrollar algunos elementos teóricos que son los que le dan soporte realmente a todo el desarrollo para ese contexto de la contabilidad. Más adelante, en el 95, mientras nosotros estábamos hablando de la ley de reestructuración económica, digamos a nivel internacional se estaba dando toda la digamos como toda lo que fue la configuración
de la nueva arquitectura financiera internacional, que es donde empezó con el G7, con los 7 países más industrializados. Ahora estamos en G20, donde todos están poniéndose de acuerdo en algunos elementos para, digamos, armonizar y poder hablar de la información a nivel internacional. En el 2001 está el cambio con digamos, con el surgimiento de lo que es el IASB, y ahí hay un cambio, digamos, en la denominación de las normas de contabilidad, internacionales de contabilidad, a las normas de información financiera. Entonces eso también es un hito importante en el desarrollo, porque desde el 95 se venía hablando ya no solamente de los usuarios de la información, sino de aspectos de buenas prácticas, de sostenibilidad y de bien común. Y esto dio otro desarrollo importante, que es lo que nos tiene ahora hablando de un nuevo contexto para la contabilidad financiera, y es que ya se empezó a hablar de lo que fueron los usuarios de la información, los stakeholders, pero con esa visión, lo que fue todo el desarrollo de la contabilidad ambiental, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo el tema del buen gobierno, las prácticas de buen gobierno dentro de las organizaciones, y adicionalmente que esto genera como una plataforma adicional para el desarrollo de la contabilidad en términos de los aspectos cualitativos de la información financiera. Entonces, en ese contexto, digamos que hay algunos retos o algunos elementos del devenir de la contabilidad financiera que se empiezan a dejar ver y a manifestar en lo que nosotros tenemos hoy. Ahí hay unas, digamos, como que prevalecen unos aspectos por encima de otros que para nosotros eran supremamente importantes en el desarrollo de los sistemas de información. Primero era más importante, digamos, la utilidad operativa de una compañía. En cuanto a resultados, hoy día no es tanto, hoy estamos hablando es más de la generación de valor. Se le daba más importante a la operación y a la conceptualización de cómo se entendía la organización. Hoy entender la organización hay que reconceptualizar y analizar, porque el concepto es mucho más amplio. Ya hoy no entendemos la organización como la entendíamos antes. Y por otro lado está todo el tema, ya no solamente hablamos de stakeholders, sino de e-stakeholders. Hay un tema de confianza ahí bien interesante, y en todo el tema de lo que es la sostenibilidad, pues empieza a desarrollarse, digamos, algunos elementos adicionales que le exigen a la contabilidad financiera mostrar esas características y esos elementos, no solamente las características cuantitativas que ya conocemos de ella, sino esos elementos cualitativos que esa información nos puede brindar. Entonces, en ese recorrido histórico esperamos, hacia vuelo de pájaro más o menos, esperamos dar en el libro o en el capítulo del libro, dar conocimientos de esos elementos de contexto para ver cuáles han sido esos hitos que nos han hecho llegar hasta donde estamos con el tema de la contabilidad financiera, y que de alguna manera nos muestran como los elementos o los caminos que nosotros tenemos para seguir adelante con el desarrollo de las mismas, y las teorías que se han venido desarrollando a la par, que son finalmente el soporte para nosotros poder llamar a la contabilidad financiera una rama dentro del conocimiento contable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Yo quiero, pues dado que estoy aquí invitado, iniciar agradeciendo a la universidad, a la facultad, al departamento y al grupo de investigaciones. Como no, muchísimas gracias a todos por su invitación. Profesor Machado, muchísimas gracias. Profesora Margie, muchas gracias por su invitación. A los colegas y a todos ustedes. Bien, quisiera, en el marco de lo que acaba de presentar la profesora Lina, y también en el marco de unas preguntas con las que se nos invitaba a reflexionar, una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es la contabilidad?, ¿no? Quisiera alrededor de eso realizar mi primera intervención. Pues esta es una pregunta muy clásica, no solo para los estudiantes del primer semestre, ¿qué es la contabilidad?, ¿no? Los primeros 5 años de la universidad se la pasa uno en el debate, ¿qué es contabilidad?, ¿qué es contaduría pública? Hay gente que se gradúa y no distingue cosas como estas. Y luego, cuando llegamos a otras asignaturas, comienza con el debate, ¿y es la contabilidad una ciencia? ¿Es la contabilidad un arte? ¿Es la contabilidad una técnica? ¿Qué es la contabilidad?, ¿no? Esta pregunta, digamos, es recurrente y pues está planteada en la estructura de este conversatorio. Ya ustedes pueden anticipar que han sido clásicas 3 respuestas.
La contabilidad es un arte de registrar con buena letra, buen tino, buen equilibrio, ¿no? Otros dicen, no, la contabilidad es una técnica, un conjunto de herramientas que nos ayudan a captar la realidad y a representarla. Hay otros que dicen, bueno, no, la contabilidad es una tecnología social. Hay otros más que dicen, no, la contabilidad es una ciencia. Y de allí entonces el argumento de cuál es su objeto, cuál es su método, cuáles son sus teorías. Bien, pues yo quiero comenzar por poner en cuestión la pregunta, por deconstruirla. Es decir, ¿qué espera escuchar el que nos pregunta qué es la contabilidad? ¿De dónde viene esa pregunta? Esto es muy importante porque saber hacer preguntas es la clave para tener la mitad solucionada. ¿No es cierto? Buenas preguntas es un punto importante. Y esta es una pregunta muy interesante, pero lo que quiero ver es ¿desde dónde nos hacemos la pregunta ¿qué es la contabilidad? Esta es una pregunta de naturaleza ontológica y epistemológica. ¿Qué es una pregunta ontológica? Una pregunta ontológica es una pregunta por ¿qué es lo real? Y una pregunta epistemológica es ¿cómo conocemos lo real? Entonces, tras la pregunta ¿qué es la contabilidad? Hay un supuesto, y es que la contabilidad como que existe, preexiste a los seres humanos y queremos clarificar y definir qué es lo que ella es. Algunos dirán que valió la pena venir a la Universidad de Antioquia si la contabilidad es ciencia. Otros dirán, si es técnica o tecnología, pues no, pues nos quedamos en el SENA, ¿no es cierto? Algunos dicen, si es arte, pues lo que se necesita es tener virtudes y unas capacidades muy especiales, ¿no? Algunos también dirán, pero en la universidad también enseñamos artes. Sí, pero pues es que la contabilidad es un arte distinto. ¿O quién siente una, digamos, una rapsodia estética cuando el balance les cuadra? Pues algunos sí, yo conozco gente que siente un orgasmo. Pues conmigo no opera así, pero bueno. Bien, la pregunta, ¿por qué es la contabilidad? Es una pregunta occidental moderna. Los seres occidentales, fruto de esa matriz de pensamiento que fue la modernidad, siempre le entregamos mayor prestancia a la idea de que las cosas reales preexisten con independencia a los seres humanos. Y normalmente hemos pensado que el conocimiento científico, dada la matriz dominante positivista, estudia entes externos. Esa pregunta, ¿por qué es la contabilidad?, no solo entraña la idea de que la contabilidad preexiste a los seres humanos, externa, es independiente de nosotros, sino que también entraña la idea de que la contabilidad tiene una naturaleza, tiene una esencia, tiene una condición universal. Desen cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando muy magistralmente la profesora Lina nos presentaba el recorrido histórico de la contabilidad, uno más o menos dice, mire, podemos datar dónde empezó esto. Y podemos decir, la contabilidad que aplicamos aquí en Colombia nació allá, en Italia. Lo que hay tras ese argumento es la idea de que es universal, de que es un conocimiento que tiene una naturaleza intrínseca. Y claro, por lo propio de la ciencia moderna, ese tipo de conocimiento debería ser invariable en el tiempo y el espacio. Este es el argumento central, por ejemplo, para que algunos confundan contabilidad con normas y se nos diga que las normas de contabilidad que se aplican en la China deberían ser las mismas que se apliquen acá, porque este es un conocimiento universal, que tiene una esencia, una naturaleza. Bien, pues entonces yo les voy a plantear una forma distinta de hacerse la pregunta, que no es ¿qué es la contabilidad?, sino ¿cómo opera la contabilidad? Hacerse esta pregunta es muy importante porque la contabilidad no tiene una naturaleza intrínseca. Este va a ser un argumento fuerte de mi postura.
La contabilidad cambia con el tiempo, muta, se transforma. Por ejemplo, aquí tenemos al colega del mundo empresarial. Hace 30 años, hablar con alguien en una empresa y decirle que existía contabilidad ambiental, se corría el riesgo de que se rieran de uno, ¿no? O sea, contabilidad ambiental. Sí, es una preocupación de la contabilidad, la contaminación y el efecto del actuar empresarial sobre el mundo natural y sobre la sociedad. No, eso no es contabilidad. Pero hoy creo que nadie, ni siquiera en una empresa, nos diría que el medio ambiente y que el impacto social no es una preocupación de la contabilidad. Por supuesto, tampoco, ni en el libro de Pacioli, ni en ningún otro, aparecía la necesidad de reconocer el impacto social y ambiental. ¿Qué muestra esto? Que no existe una naturaleza o una esencia de la contabilidad, sino que la contabilidad es un conjunto de prácticas, conocimientos, valores, y en los últimos 100 años, regulaciones que los seres humanos desarrollamos para intervenir en un mundo de la realidad que es el mundo económico-social. Por consiguiente, y entonces esto es muy importante porque entonces cambia nuestras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes pueden creer que hace 30 años alguien admitiera que la tasa de interés implícita era un concepto importante para la contabilidad? ¿El valor presente neto era un concepto importante para la contabilidad? Por consiguiente, lo interesante no es que definamos si la contabilidad es ciencia, arte, técnica. Lo importante es que las personas que la estudian tengan pensamientos o científicos, formas de pensar contrastables, soportadas en evidencia, o pensamientos tecnológicos, que no es simplemente, el concepto de tecnología es muy amplio, y además que entendamos que la contabilidad es un poderoso campo de conocimientos, prácticas, valores. Ojo con esto, la contabilidad reproduce valores, formas de valorar lo correcto o lo incorrecto. ¿Estamos? Y por tanto, ella va cambiando en el tiempo, va transformando sus márgenes. Y esto es lo que la hace absolutamente interesante y desafiante. Muchas gracias. Voy a aprovechar la experiencia de Luis Fernando Salas y le voy a hacer una pregunta un poco más centralizada. ¿Será que esta contabilidad financiera se ha logrado cumplir con uno de los objetivos, que es tratar de interpretar esa realidad financiera a través de mediciones, de revelaciones y del control de la contabilidad financiera? ¿Ha llegado realmente llegar a esos usuarios de la contabilidad? Muchas gracias por haberme invitado. Vea, como le cuento yo a las personas, yo estudié contabilidad por convicción o contaduría. Fui nerdo, digámoslo así, y en quinto bachillerato, hoy es décimo, concluí que los seres humanos vinimos a prosperar. Es muy raro encontrar una persona que no llegue al mundo a querer prosperar en todo el sentido. Me han marcado en felicidad económica, ambiental, sostenibilidad. Es muy raro encontrar que un ser humano no nazca y llegue a querer prosperar. Mi tío era contador y en ese entonces nos daban en décimo, 11, quinto y sexto una técnica, y el profesor Orlando nos empezó a enseñar contabilidad. Y creo que entendí que una persona, una empresa, una familia, una sociedad que no llevara cuentas jamás iba a ser próspera. Jamás. Si usted no tiene claro eso, nunca podrá ser próspero. Y por convicción estudié contabilidad. Todo el mundo se ríe, demasiado nerdo, pero bueno. Y me ha funcionado.
Para mí la contabilidad, ¿y qué es la contabilidad? Si es ciencia y arte, yo desde que empecé a estudiar me he preguntado es el para qué, y ahí me uno. O sea, ¿para qué es la contabilidad? La contabilidad lo que hace simplemente es dar información, mucha información, pero necesita que esa información sea de calidad y que refleje la esencia, el fondo económico de lo que cada evento, cada empresa, cada sociedad está obteniendo como resultado de esa operación en todo su entorno. Entonces, hemos evolucionado para bien. Hoy con las redes, con la globalización, que la información es lo más valioso, y resulta que es que la contabilidad es información. O sea, siempre hemos tenido lo más valioso en nuestras manos. Para mí sí ha valido la pena y sigue importante, tan importante que hay, creo que 200 personas, restémosle como 8, 200 personas, sí, aquí, esa es la importancia. Esta importancia y esta contextualización, ¿qué nos lleva? Nosotros como contadores damos fe pública, somos igual que los notarios, lo que firmamos se afirma que es así. Por lo tanto, en la práctica contable existe una, yo lo llamo la teneuría de libros, eso hoy lo hacen hasta robots, pero a algunas personas le digo que el robot es tan bruto que hace lo que yo le diga. Entonces, el tema de la teneuría de libros, el famoso débito y crédito, que es esencial porque es un principio básico del equilibrio y de la abstracción de esa información. Eso que hace el sistema lo decidimos es nosotros, pero el mundo cambia, lo que vos dijiste, el mundo no se quedó quieto, los modelos de negocios, todo cambia. ¿Qué pienso yo? Los contadores hemos tenido la práctica de meternos en una cueva y pensar que la contabilidad es una ciencia infusa. No, la contabilidad recoge eventos económicos y no económicos, con un buen criterio de interpretación, con un buen criterio de aplicación, que cuando el usuario de información, independiente de su propósito, la lea, la pueda ver, pueda tomar sus mejores decisiones. Entonces, claro que vale la pena. Hoy en día está en manos nuestras parte de la confianza de la información. Es muy importante tener criterio, estar actualizado, entender. Yo he comprendido que a veces la depreciación, nosotros los contadores decíamos, no, es que eso deprecia en 10 años. Pero cuando uno le pregunta a un ingeniero, le dice, usted está loco, esa máquina ahora 50. Y resulta que nosotros sin ningún conocimiento técnico decíamos 10 años, porque perseguíamos a veces los intereses de la DIAN, al impuestos, o de los institutos de recaudo. No. La contabilidad se nutre de la comunicación permanente y de nuestra permanencia en los procesos y en los eventos económicos. Si nosotros como contadores no estamos entendiendo el negocio, no estamos entendiendo el modelo de negocio, hacemos una contabilidad, yo la llamo pasada de moda. Pero nuestra información no va a ser de calidad. El contador tiene que entender las ventas, el tipo de ventas, los recaudos, los financiamientos, lo implícito, lo explícito, y nutrirse de ramas estadísticas, ingenieros, abogados, probabilidades, posibilidades, y nosotros con el criterio y con el juicio profesional, que eso jamás será reemplazado, somos quienes le damos esa calidad y ese entorno para poder hacer que sea un acto de responsabilidad realmente social. Entonces, la contabilidad es el para qué. Hoy más que nunca tiene vigencia. Un estado financiero, una información de sostenibilidad, una información para impuestos, una información para venta de una compañía, es un acto de responsabilidad que con una buena aplicación de criterios, de hecho las normas internacionales nunca hablan de débitos y créditos, hablan se reconoce, se mide y se revela. Usted en su buen juicio profesional
hágalo, haga que eso sea así. ¿Eso a qué invita? A que debemos todos los días estar pensando en cómo avanzan nuestros negocios. La contabilidad es como la medicina, en todo el mundo la gente se enferma, pero en el trópico hay dengue. Entonces nosotros tampoco podemos correr desenfrenados a interpretar eventos contables como se interpretan en otro mundo. Tenemos que tener una gran responsabilidad en entender, localizar y, como dice el IFRS, es en ausencia de una norma, aplique su juicio profesional. Y ahí quedamos todos nosotros individual, solos, para interpretar, medir, revelar y reconocer. Entonces tiene mucha vigencia, es un acto de responsabilidad social inmenso, es un acto para mí de prosperidad, si queremos que esto avance, y hoy en día todo es globalizado y toda es información, depende de nosotros la calidad de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Las personas que tengan preguntas las pueden hacer por escrito, por favor, con el formatico que les van a pasar los estudiantes para tenerlas al final de la sesión. Pasamos muy rápidamente al segundo bloque, denominado Avances y Controversias de la Rama. Acá se involucra pues todo lo temática de realmente cuántas teorías, modelos pueden haber en la contabilidad financiera y la gran discusión que se está presentando si realmente la contabilidad financiera tiene que ser a nivel global, a nivel nacional, o si realmente tenemos que inventarnos un nuevo formato para representar esta realidad económica. Igualmente, la contabilidad financiera pues no es la excepción y presenta grandes controversias y grandes problemas. Cedemos la palabra al profesor Gómez. En efecto, en el ámbito de la contabilidad financiera, también lo apuntaba Lina cuando hizo su intervención, hay diferentes maneras de representar la realidad, ¿no es cierto? Por eso la categoría modelo contable es absolutamente importante para todos los subcampos o ramas de la contabilidad, pero en contabilidad financiera mucho más. Quizás valga la pena hacer esta ejemplificación aquí. Normalmente a los contadores les preguntan cuánto es 2 más 2 y nosotros decimos cuánto quiere que les dé, ¿no? Y claro, la gente a veces dice, es que eres un tramposo, porque ¿cómo así que 2 más 2, cuánto quiere que le dé? Pues lo que ocurre es que la contabilidad, a partir de su método y de su capacidad para representar la realidad, puede hacer visibles unas dimensiones u otras de la realidad. Y al hacer este proceso, pues lo que hace es presentarnos unas mediciones o unas valoraciones distintas. Por ejemplo, como lo señalaba nuestro colega hace un momento, si yo represento el consumo de los beneficios de un activo a partir de un método de línea recta, esta nos va a dar un resultado contable. Pero si yo lo represento por medio del método de suma de dígitos y, por ejemplo, utilizo el método acelerado o utilizo el método de unidades de producción, la realidad se va a representar de otra manera. Por tanto, los contadores lo que tienen en sus manos es un conjunto de dispositivos para reflejar la realidad de distintas maneras, dependiendo los puntos de vista que se adopten como criterio para preparar esa información. Entonces esto es muy importante porque en la distinción que hacía la profesora Lina sobre modelos patrimoniales o modelos financieros, lo que hay en el fondo es eso. Cuando nosotros seguimos las IFRS y decimos hay que valorar los activos desde el punto de vista del inversor, lo que vamos a optar es por criterios técnicos que intentan maximizar el valor. Y como intentan maximizar el valor, van a buscar unas representaciones que normalmente son optimistas y que tienden a la alza. Pero si en cambio nosotros optamos por una representación desde el punto de vista del empresario interno o del gestor, pues el criterio de representación y medición de esa realidad va a ser distinto y por tanto nos va a llevar a unos resultados diferentes. Esto es lo que llamamos el modelo patrimonial, por ejemplo. Entonces, no está exenta de controversias esta rama. ¿Cuáles son esas controversias?
qué criterios tomó el contador, cuál es el modelo contable, por ejemplo, en el caso de contabilidad financiera que adoptó, qué criterio de mantenimiento de capital toma, qué criterio de valoración toma, y por eso es que comparto lo del juicio profesional es central, porque claro, es al final el contador que nunca va a ser superado ni digamos, para estos elementos nunca va a ser reemplazado por una máquina, pues porque precisamente está la capacidad del contador a partir de valores, criterios, necesidades, poder presentar una representación de la realidad. Muy bien, dicho esto entonces, podríamos decir que hay dos grandes modelos dentro de la contabilidad financiera, pero dentro de cada uno de estos hay una variedad brutal. No podríamos hablar de un único modelo de contabilidad financiera, porque hay muchísimos. Está el modelo de contabilidad, con las mismas NIF, usted puede tener un modelo de contabilidad financiera enfocada a la especulación bursátil. O usted puede tener un modelo de contabilidad financiera enfocada a la rentabilidad de los activos financieros. O usted puede tener un modelo de contabilidad financiera enfocado en el fortalecimiento de la reposición de los activos. O sea, hay una gama de modelos contables muy amplio. Si ustedes van y miran el marco conceptual de la información financiera del IASB, el último, el del 2018, pero si miran el del 2010 o el de 1989, los últimos 7 párrafos ejemplifican esto, que en últimas la contabilidad puede reflejar la misma realidad de muchas maneras y que descansa en nosotros esa responsabilidad de establecer para quién es más benéfico o desde qué punto de vista. Por esa razón la contabilidad financiera está inmersa en múltiples controversias, múltiples, muy importantes. Voy solo a citar 2, a propósito de también una expresión previa que utilizó aquí el contador. Esencia sobre forma, que además es un caballito de batalla que todos los profesores de contabilidad financiera repiten. Si el modelo IASB, por ejemplo, en realidad estuviera enfocado en la esencia y no en la forma, jamás la norma internacional para pymes evitaría que los desembolsos en investigación y desarrollo se llevaran al gasto, porque es lo que prescribe. La NIF para pymes dice, toda la plata que una pyme se gaste en investigación y desarrollo va al gasto. Ahí no prima la esencia, porque la esencia sería ir a cada pyme y ver cómo esos desembolsos paran en activos o no. Pero cuando la norma prescribe eso, no prima la esencia, prima la forma. Y es una forma que beneficia a unas compañías en concreto. Porque claro, si tú tienes que llevar al gasto todos los desembolsos en investigación y desarrollo, desincentivas la investigación. Y solo pueden hacerlo las empresas que tienen muchos recursos financieros. Y yo entiendo los argumentos que nos dan. Hay muchísima subjetividad, hay muchísima dificultad, es muy difícil hacerlo. Pues, controversias, ¿estamos? Hay muchísimas controversias en contabilidad financiera. Tengo otras cosas para decir, pero será en la siguiente ronda. Discusiones de la contabilidad financiera y controversias que se puedan presentar. O sea, la medicina es para los seres humanos, para los animales. En todo el mundo se enferma. Lo que pasa es que hay zancudos que dan chikungunya y dan dengue, pero en Europa no. Entonces, esta serie de normas y todo eso, lo he discutido hasta con los auditores. Ellos prescriben cosas, pero nosotros no podemos entrar como perritos de taxi, digo yo, haciendo así. No. La responsabilidad es muy grande. Entonces, un evento contable en un contexto cultural, en un contexto nosotros tropicalizado, tenemos que saberlo interpretar muy bien. Por eso, a nosotros en la facultad nos deben enseñar mejor a redactar, porque escribimos lo mínimo posible, pero nunca ponemos nuestro criterio. O sea, cuando yo digo, es que el juicio que utilicé para en esta investigación, en este desarrollo, se debe activar por el retorno, por esto y por esto, revélelo, diga su juicio. Es el juicio que yo apliqué,
con los datos disponibles, en el momento disponible y con el conocimiento de la empresa. Entonces, nosotros hemos tenido un pecado, y esto no es nada político. A nosotros nos meten en clubes de la OCDE sin preguntar a los empresarios si estamos preparados para eso. Y resulta que este es un país muy raro, la contabilidad sale por ley del Congreso y no saben de contabilidad. Y cuando va una ley, tristemente, hay muchos intereses de que salga de qué forma. Oye, nosotros tenemos un decreto por el cual sigue la norma y resulta que ya van emitiendo enmiendas, conceptos de este mes. Entonces nuestra contabilidad otra vez va atrasada, porque aún así el Congreso nos limitó nuestro criterio de interpretar, de leer una interpretación o de hacer la nuestra. Fuera de que tenemos traducciones, esos son al fin y al cabo traducciones no contextualizadas. Yo que te contaba ahora, un extranjero puede vivir aquí 14 años comiendo chicharrón, pues no antioqueño, come chicharrón. Entonces nos hacen traducciones que a veces uno lee y no comprende. Y cuando lo lee en extranjero, pues como tiene un contexto, tampoco. Entonces, el tema ahí se amplía demasiado, las discrepancias inclusive con las firmas extranjeras. El grupo nuestro desde luego tiene una firma extranjera porque ellos sí tienen unas interpretaciones más rigurosas. Pero yo creo que nosotros tenemos que apartarnos de eso y simplemente sustentar nuestro criterio. Porque si a mí me interesa que una empresa se desarrolle y prospere, no puedo hacer ese crimen de llevarle una investigación de desarrollo no activado para destruirle su EBITDA y de pronto matar su valoración. Porque cuando usted lo lleva a gasto, resulta que las empresas se valoran por EBITDA o número de EBITDA, lo lleva a gasto, le destruyó EBITDA y la compran a chichigua. Resulta que era un activo intangible que formó para desarrollar, que no era EBITDA. Ahí está nuestra responsabilidad, pero eso no lo va a hacer nadie por nosotros, somos nosotros. Pero cuando todos los días nos sentamos es a ver cómo hago el asiento y me voy, estoy ponchado. Yo voy a dedicar del día a leer, otra parte del día a pensar en crear, otra parte del día a entender la empresa. Porque la contabilidad, los asientos de la mayoría, del 95-99% de los eventos de una organización, ya los hace el sistema. Usted participa en la configuración del montaje de la herramienta y usted le dice, cuando haga esto, débito aquí, crédito aquí, IVA, retención, chun, chun, chun. Eso lo hace automático, uno falla. Pero en ese 5% quedamos nosotros. Y en ese 95% nosotros fuimos los que decidimos qué hacía. Entonces hay que tener cuidado con eso. No podemos entrar por modas, no podemos entrar por ley, sino entender. Y si finalmente la ley nos obliga a una adefesio, pues tenemos que luchar para que no hayan esos adefesios. ¿Sí ven? Entonces es un tema de, vuelvo al criterio. Desde luego, para que vengan recursos del exterior, nosotros necesitamos que la otra gente entienda la información. Y para poder que la entiendan, tiene que estar bien reconocida, bien medida y con las revelaciones que las personas entiendan yo qué hice. No hay un criterio malo ni bueno, hay un criterio mal revelado. Sí hay unas prescripciones donde, no, lléveme eso al patrimonio, lléveme eso al gasto. No, ahí hay que tener la delicadeza. Pero sí la responsabilidad de medir, reconocer y revelar con alta responsabilidad. Nadie me puede decir a mí, ¿viste? Porque esa amortización fue en 10 años. Si yo explico el criterio, que me apoyé en un experto, que está el estudio y por qué decidí que era así, simplemente lo revelo y soy transparente en la información. Este fue mi criterio. Y cualquier usuario va a entender, esta persona hizo esto, compartida o no. Entonces, tenemos que ir más allá de discutir eso, sino el para qué. Y la responsabilidad de que el evento esté bien reconocido, bien medido y bien revelado. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad de interactuar con otras disciplinas para enriquecer nuestro criterio de medición y de reconocimiento y revelación y la capacidad de redactar bien. ¿Cuál es nuestro criterio?
Nosotros tenemos los ejemplos, las Cortes Supremas, los jueces interpretan, nosotros hacemos eso. Controversias que se presentan en la línea de contabilidad financiera y en cuanto al desarrollo de los modelos. Digamos que es interesante cuando uno ve la línea de tiempo, como decía el profesor Mauricio, a través de los años uno va viendo cómo el contexto va cambiando y de alguna manera esos desarrollos hacen que la contabilidad obviamente se vaya ajustando y vaya dando cuenta de esa realidad que ella captura y de la cual tiene que dar cuenta y tiene que hacer observaciones y mediciones. Cuando nosotros estamos hablando, digamos ya más puestecitos como en el contexto que nos ocupa a nosotros, que es donde nosotros podemos, digamos, generar los aportes, en una versión anterior de los proyectos editoriales del departamento nosotros habíamos tenido la oportunidad de hacer un estado del arte donde mirábamos qué se venía trabajando en todo lo que era la parte de contabilidad internacional, contabilidad financiera. Y recuerdo que en esas conclusiones de ese primer proyecto editorial nosotros veíamos que las principales controversias que nos ocupaban desde el 95 hasta el 2013, cuando comenzó todo el proceso de convergencia de normas internacionales, pues era precisamente el si entrábamos o no a adoptar esas normas internacionales de contabilidad. Había gente a favor y en contra. Hoy, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la controversia ha terminado, o sea, que ya estamos bajo un modelo de normas internacionales y que hasta ahí llegó el asunto, pero resulta que no, resulta que seguimos peleando con el modelo internacional y hoy día, por ejemplo, una de las controversias y de las críticas que se está haciendo a ese modelo es precisamente algo que anotaba el profesor Mauricio, es la pertinencia o no de mantener los estándares para las pymes. ¿Ya? Hoy día se dice que es un modelo que en el tiempo tiende a desaparecer. Casi las reformas y todo lo que se le viene a hacer al modelo de pymes tiende a hacer algunos elementos de lo que se conoce hoy con el modelo full de normas internacionales. Entonces digamos que ahí tenemos una dificultad y algo que vamos a tener que enfrentar en próximos años. Yo recuerdo que hace 2 años que estuvimos en un simposio, se le preguntaba en ese momento al representante del Consejo Técnico y él argumentaba que sí, que era necesario. Nosotros le dimos argumentos de que no, pero él insistía, tenía que defender obviamente el trabajo que él venía haciendo y obviamente uno lo entiende desde la postura y de la institución que él representaba en ese momento, pero la controversia sigue. Hay otros elementos que seguirán siendo controversia y tiene mucho que ver con el criterio y tiene que ver con esa representación que hace la contabilidad y lo vemos para que lo entiendan los estudiantes que nos acompañan hoy mucho más fácil. Siempre les he dicho, el problema de la contabilidad es un problema de representación y hoy día mucho más con los elementos que nos dan para poder determinar esos criterios de los que hablaba el profesor Mauricio, para poder determinar el valor razonable de los activos o de los pasivos de una compañía, porque eso depende de lo que nosotros queremos visibilizar. Y uno digamos que de los retos que enfrenta hoy la contabilidad es eso, precisamente, que tiene que hacer visibles hechos que antes no eran visibles o no teníamos la posibilidad de hacerlos visibles dentro de los estados financieros, como por ejemplo el hecho de los intangibles, los patrimonios culturales. Hay una cantidad de cosas que hoy toman relevancia, que empiezan a mostrarse, que generan, digamos, algunos elementos de controversia, sobre todo cuando la norma dice el valor que más le convenga. Entonces, eso siempre va a generar controversia, la forma como queda la regulación. Obvio, cuando se dan los criterios y cuando la norma se expresa en principios de contabilidad, la idea es que la comunidad contable se ponga de acuerdo y yo creo que es buena ese ejercicio de estar participando en las discusiones que él pone el IASBI, pero aún eso se haga, pues siempre van a existir, digamos, las aplicaciones, las interpretaciones que hace parte del ejercicio de todo lo que es análisis, interpretación dentro de la rama de la contabilidad financiera. Hay algunos otros temas también que van a ser elementos de controversia que tienen que ver, digamos, con todos esos elementos ya más de conceptos financieros para todo lo que es el tema de lo que son los inversores, que son como la figura más importante o más relevante dentro del modelo de contabilidad internacional, y todo lo que tiene que ver el desarrollo de créditos y de financiamiento, que digamos que es como lo más preponderante. Ahí, como decía el profesor Mauricio, el manejo de las tasas, el manejo de los modelos, de cómo yo amortizo, de cómo se generan algunas estimaciones
ser garante de la información es muy complicado cuando pasamos de un modelo de costo histórico donde tú tienes un documento, un soporte que respalda lo que tú pones en la contabilidad, a cuando tú estás defendiendo tus criterios porque estás haciendo una estimación contable que tendrías que entrar a defender con tu propio criterio y basado en todos los principios y los elementos, digamos que la disciplina ha desarrollado para defenderlo. Entonces, ahí siempre generarán controversias porque siempre te van a decir eso de dónde salió, quién se lo inventó, usted por qué dice eso. Digamos que es supremamente importante el papel y la formación del contador en la medida que nosotros podamos entender y comprender de una mejor forma cuáles son esos desafíos, esas controversias que a la final terminan siendo controversias internas de nosotros como profesionales de la contaduría pública y que obviamente vamos a tener que estar dando respuesta por lo que decía el colega, de que nosotros se espera que lo que nosotros digamos pues tenga una aceptación razonable, ¿ya? Ese término de la razonabilidad también siempre ha generado controversia en todos los ámbitos que se pone el tema y la discusión respecto de la razonabilidad de la información financiera, que termina siendo eso, la representación de esas observaciones y esas mediciones que la contabilidad ha hecho con todos sus instrumentos y todos sus elementos de valoración. Digamos que yo creo que esto del modelo internacional no ha parado todavía. Yo creo que sigue la controversia en cuanto si seguimos aplicando, seguimos en el modelo de pymes o no, con todo lo que se viene gestando a nivel nacional, y esperamos obviamente algunos elementos que todavía no estamos muy apropiados dentro de las organizaciones, pero que nos vamos a tener que ir apropiando con el tiempo, sobre todo en eso de la visibilidad de algunas transacciones o hechos económicos que afectan las organizaciones y que de alguna manera no estábamos acostumbrados a hacerlas visibles dentro de los estados financieros. Muy bien, muchas gracias. Para entrar al tercer bloque, Devenir de la Rama, quiero hacer una pequeña introducción. Muchos estudiantes, sobre todo recién egresados, se acercan a conversar con nosotros y nos dicen: profe, vean tanto esfuerzo que hacemos acá, pero realmente en muchas empresas no se está cumpliendo ni cercanamente lo que es los parámetros mínimos de la contabilidad financiera. ¿Qué hacer ante esta problemática de los famosos label adoptants o real adoptants? ¿Cómo poder solucionarlo? Y evidentemente, a raíz también de nuevas tecnologías, ya lo han mencionado, máquinas, computadores, desarrollos muy importantes de inteligencia artificial, en donde ponen a la contabilidad financiera realmente en serias preguntas sobre su devenir. Hay muchos algoritmos que ya están haciendo serios desarrollos para realizar todo lo que denominamos teneduría de libros. Le cedemos la palabra al señor Luis Fernando Salas. Voy a darme un minutico para aclarar algo. Nosotros a nivel de Estado tenemos un problema. Yo se lo he dicho a las superintendencias en las partes cuando me invitan. Ustedes creen que la contabilidad es para los contadores, la contabilidad es para los negocios. Entonces nunca socializan con los empresarios. Entonces nunca hay la disponibilidad de recursos para avanzar. Y es un tema que nosotros tenemos que trascender. Una contabilidad mal llevada, para los que consumen licor, es como el que se emborracha con licor barato. La borrachera le sale barata, pero el guayabo lo saca caro. Eso es una contabilidad mal llevada. En este tema del procesamiento de información y la oportunidad que yo he tenido en participar en configuraciones, implementaciones y todo, vea, eso de inteligencia artificial, eso es un descreste, la inteligencia difusa. Pero a él no le puede, al robot no le puede decir: si hago esta venta con puntos, ¿cómo hago? Él no contesta. O sea, el robot no se hace preguntas. Entonces sí, la inteligencia difusa es capaz de leer cabeceras de factura, busca orden de compra, y yo por allá dije: cuando él haga esto, hace débito aquí, crédito acá. Pero él hace lo que yo le diga, así es de bruto, lo que yo le diga. Entonces, nosotros no nos podemos abstraer de esa realidad. Eso es pura productividad. Porque en un mundo globalizado, con competencia globalizada, tristemente, en nuestro producto, uno no puede decirle: le voy a cobrar 100 pesos más al cliente, porque nuestros contadores se demoran 2 minutos más haciendo un débito y un crédito, causando una factura. Pues que eso no es la contabilidad.
Eso es la teneduría. Entonces no nos podemos abstraer de que el mundo va hacia inteligencia artificial, inteligencia difusa, robots que en un segundo aplican un recibo de caja. Pero es que ellos hacen lo que nosotros le digamos, pero en los eventos, en una excisión, en una fusión, en una valoración, él no es capaz de sentarse con un estadístico a definir una probabilidad. Él la define, pero cuando el estadístico le diga las variables, él no es capaz de ir, vea, vaya, mire, si este cliente que se ha vencido, él lo hace porque yo le lo digo, deme su pérdida esperada. Él no es capaz, nunca lo va a hacer. Eso nunca lo va a hacer. Entonces, yo creo que nos debemos salir de esa conversación. Eso nos va a ayudar a no trasnochar, gracias a Dios. Porque entonces todos los contadores, como decían algunas compañeras, don Salas, ¿yo con quién me caso? Con el mensajero de Frisbee, porque es lo único que conozco cuando me lleva el pollo a las 11 de la noche. Gracias a Dios se apareció la inteligencia artificial, porque hace que nos podamos dedicar a instruirnos, a capacitarnos para entender bien nuevos negocios, para entender bien los eventos, que el robot haga lo que yo le dije cuando estaba configurando, que sea automático. Ojalá me pueda ir a las 5 de la tarde para mi casa, o me pueda dedicar a estudiar, o a pensar qué otras cosas nuevas hay. Entonces de eso nos tenemos que abstraer, eso es imparable, eso lo hace. Eso sí, se equivoca cuando yo me equivoqué o un evento nuevo, pero siempre en los procesos de automatización, robotización, cuando hay error va al humano, así lo grafican a uno, él hace masivo, error al humano, siempre nos tiene que buscar. Entonces no nos podemos abstraer de eso, tenemos que aprovecharnos de esa tecnología para que nos facilite la vida, para poder dedicarnos a pensar y a crear. Que ahí nos quedamos, para poder participar en la verdad transformadora de la contabilidad. Si nos dejamos llevar otra vez a que el robot nos va a desplazar, con seguridad nos desplaza. Lo tenemos que utilizar y apalancarnos en él y en la automatización para vivir mejor, para cobrar más, como digo yo, para que me paguen por el criterio, no por el asiento. Porque el asiento, a uno le dicen, eso lo hace el robot. Bueno, hágalo, pero cuando él se equivoca le pregunta qué hace. Y cuando él le pregunte, yo le contesto más caro. Escojan. Eso es lo que hay que hacer. O sea, la esencia no está en apretar el tornillo. La esencia está en saber cuál tornillo hay que apretar. Y ahí estamos nosotros. No le tengamos temor a eso. Antes apalanquémonos para vivir mejor. Y es que en este universo todo es matemático. Y digamos que hay algo bien interesante con todo el desarrollo que se está dando ahorita en todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo esto de la inteligencia artificial. Y concuerdo con el colega en el hecho de que son herramientas que nosotros tenemos a disposición, pero la dificultad a la que hoy se enfrenta el contador público es la deficiencia en los elementos matemáticos y estadísticos que manejamos. Incluso para efectos de poder llevar a cabo nuestro trabajo es supremamente importante, no solamente el hecho de que la máquina aprenda a hacer el registro simplemente porque lo hace una y otra vez, sino el hecho de que nosotros podamos reconocer en los datos, digamos, unos elementos importantísimos de juicio, de estudio, de análisis que nos permitan inclusive mejorar las condiciones de la calidad de la información que entregamos y obviamente generar algunos otros criterios. Entonces yo creo que en estos momentos deberíamos de estar pensando en tener unos contadores que puedan ejercer una contabilidad en un mundo entendido desde esa perfección de la matemática y la estadística y que podamos podernos apropiar mejor de esas herramientas para generar muchísimo mejor, darle valor realmente a nuestro trabajo, para hacer una buena interpretación, un análisis de resultados o todo el ejercicio que estábamos haciendo de ejercer verdaderamente el criterio, tendríamos que estar aplicando esos elementos. Y yo creo que en eso tenemos dificultades hoy día en los programas de contaduría. O algunos elementos que quedan en el devenir, queda la reconfiguración de lo que son las organizaciones hoy día. Tenemos que aprender a encontrar, digamos, la diversidad que hay
en cuanto a la configuración y a la diversidad que se da en cuanto a las entidades como tal. Hoy las empresas no son lo que nosotros tenemos en el imaginario de una empresa grande con bodegas, con carros, con muchos muebles, con equipos. Ya la empresa es otra configuración totalmente diferente. Incluso la configuración de lo que pueden ser los usuarios de la información. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con ese medio externo totalmente abierto donde cualquier persona puede entrar a tener relaciones directas con la información de una entidad y apropiarse y empezar a interactuar y convertirse en usuario de la información? La información ya no solamente es vista para el Estado, para el cálculo del impuesto, para el gerente, para ver qué compra y de dónde saca el dinero para comprar o invertir, o para el inversionista, para analizar la rentabilidad. Va muchísimo más allá, hay una cantidad de elementos. Lo otro es en ese trabajo interdisciplinario y de relación con las ciencias, que ahí yo creo que va a ser muy valioso esos elementos de nexos que nosotros vamos a tratar de la contabilidad, porque realmente hay una cantidad de elementos que nosotros hemos dejado de lado de la contabilidad, y es el hecho de las relaciones de la contabilidad y de cómo nosotros nos podemos relacionar con la contabilidad. Cuando uno ve esos nexos de la contabilidad, uno ve que la contabilidad no es solamente información, es también comunicación, es también llegarle al otro, es también transmitir, es también generar relaciones con los otros. Entonces yo creo que hay una cantidad de elementos no solo de tipo cuantitativo sino cualitativo que se hacen necesarios para ese devenir y para todo lo que está exigiendo la contabilidad, y en específico la contabilidad financiera en lo que son los escenarios futuros de nuestra profesión y el desarrollo de la contaduría pública. Así lo veo, pues, sobre todo el tema que planteabas, Jaime, respecto de la inteligencia artificial o todos esos modelos de robótica y automatización, que si bien son ejercicios y son herramientas que nos permiten un mejor conocimiento, nos tenemos que apropiar de ese conocimiento pues para poder dar buen uso a todo lo que se nos presenta. Y obviamente hay algunos elementos que también se hacen necesarios, y no solamente para el ejercicio de la contabilidad financiera como tal, sino para quienes están de garantes de esa contabilidad financiera, porque digamos que estamos hablando solamente desde la perspectiva del contador, pero ¿qué pasa con el auditor? Con esa persona que se tiene que enfrentar y tiene que venir a analizar esos elementos de esa contabilidad financiera para dar su concepto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí necesitamos una apropiación y ampliar un poquito más el panorama, y digamos que ahí hay una cantidad de líneas de énfasis en las que el contador podría entrar a profundizar en todo lo que puede ser su especialización o sus estudios posgraduales. Listo, muchas gracias, profe Lina. Unos puntos casi taquigráficos, pero para recogerlos de las intervenciones previas. Quiero entonces remarcar que contabilidad no es lo mismo que normas contables. Esto parece una perogrullada, pero es algo que tenemos que estar remarcando. O sea, la revisión histórica nos muestra que antes que hubiera normas contables ya había contabilidad, y hay contabilidad por fuera de las normas contables. Entonces, ser contador, pues, y el estudio de esta rama no puede circunscribirse a estudiar normas, sino a comprender una lógica, una racionalidad, unas herramientas, unas formas de conocer. Lo segundo, en cuanto a los retos y el devenir, por ejemplo, de las NIF, a propósito del comentario de las NIF para pymes y demás. Miren, tenemos bastante investigación empírica que muestra que el problema con las NIF no es solo de las pymes. La emisión del nuevo marco conceptual del 2018 tiene que ver con la profunda transformación del objetivo de la información financiera. Los invito a todos a que salgan de esta sesión, o si no, a que nos acompañen mañana en la charla, para que veamos la gran diferencia de objetivos de la información financiera antes del marco conceptual del 2018 y lo que viene. Ahora, que esto al final impacte las otras normas, ya lo veremos, pero es una señal de hacia dónde va esto. Entonces, cuidado con ello. Segundo, hay evidencia empírica de que la información financiera homogénea, por ejemplo en la Unión Europea, no está consiguiendo los objetivos que se planteaban. El más importante estudioso de la contabilidad a nivel internacional, de la contabilidad internacional comparada, que la contabilidad internacional no son solo NIF, sino comprender los sistemas contables comparados, que es Christopher Knobs. Christopher Knobs ha demostrado
que en los países de la Unión Europea, donde por regla todas las empresas y grupos empresariales consolidados y cotizados siguen las mismas normas, la contabilidad no es comparable. Y no es comparable por la diversidad de criterios, los procesos culturales, las tradiciones nacionales, las estructuras económicas, los modelos de negocio, etc. Segundo gran aporte de Christopher Knopf, el costo de capital no ha disminuido. Es decir, la idea de que cuando la información contable es distinta, eso encarece el costo de capital para los inversores, hay evidencia empírica, no con uno, sino con muchos trabajos de que esto no es así. Tercero, hay evidencia empírica de que, dado que los gerentes tienen que ser optimistas, cuando la contabilidad y las normas prescriben estimaciones por parte de los gerentes son tan optimistas que las valoraciones impulsan la especulación y generan crisis sistémicas. Esto no es una expresión ni una posición ideológica, estos son evidencias empíricas. Entonces, el debate que se está dando a nivel internacional con la información financiera es enorme. Y cierro entonces en el devenir con un problema muy importante y es las limitaciones de la información financiera. Este es un tema sobre el que tenemos que seguir discutiendo por varias razones. Siempre hemos dicho, la contabilidad financiera no logra representar todas las dimensiones de la realidad. Eso es un hecho, lo sabemos. Eso es lo que ha dado origen a múltiples segmentos o a otras dinámicas, otros, ramas de la contabilidad, como la contabilidad social, la contabilidad mental, etc. Pero ojo, hay una gran tendencia a nivel internacional que dice que deberíamos integrar todas esas contabilidades y que deberíamos llevarlo todo a un reporte integrado. Y desde esa lógica se dice, por ejemplo, que el papel de la contabilidad ya no da en diferenciación entre lo financiero y lo no financiero, sino que el papel de la contabilidad, por ejemplo, sería hablar de la generación de valor. Entonces, ojo que este es un problema muy importante, porque claro, ya nos están diciendo, está bien la contabilidad ambiental, pero nos interesa la contabilidad ambiental para que nos diga cuánto valor le agrega a los inversores. Entonces, estas son tensiones muy importantes. Pero ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, del reporte integrado? Que las formas de reporte corporativo van a cambiar. Y vuelvo a lo que han dicho mis colegas. Miren, el rol futuro de los contadores con los sistemas, con la integración del blockchain, con los sistemas contables en la nube, etcétera, ya no va a ser transaccional. Solo será transaccional para las transacciones complejas, una fusión, una escisión, ¿no? Todo lo que está en las combinaciones, o el reconocimiento de operaciones más complejas de diferentes tipos. El problema del contable va a estar en producir información que entregue una visión general de la organización y la forma como agrega valor a la organización. Y por eso el debate va a ser ¿qué entendemos por agregar valor? ¿Agregar valor es que las acciones valgan más o que la sociedad esté mejor y más integrada? Porque entonces el gran devenir es que entendamos si la contabilidad financiera ayuda a que haya más inequidad y más crisis, o si la contabilidad financiera puede ayudar a que una sociedad sea más productiva, que implica una mejor distribución, una más fácil acceso a condiciones y las posibilidades de desarrollo de las personas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para nuestro expositor. Claro, estamos hablando mucho de números, estamos hablando mucho de normas, y ¿en dónde queda como el componente ético a que se debe llevar la contabilidad financiera? Bueno, yo creo que, como lo dije antes, es supremamente importante, y lo han dicho también mis colegas de la mesa, el criterio profesional. El criterio profesional y tener una sana conciencia de lo que se hace, pues obviamente parte de los principios éticos. Cuando hablamos de ética, digamos que el problema ético pasa o puede pasar o trascender, digamos, como por escenarios, no solamente desde lo disciplinar, sino también desde lo filosófico. Hay personas que dicen que la ética no se enseña. Hay personas que dicen que la ética viene de la casa. Hay otros, por ejemplo, que analizan todo el tema de control organizacional y dicen que eso tiene que ver mucho con la cultura de la organización. Cuando uno va a ver el código de ética, pues te dan un listado de amenazas y de salvaguardas como para que te defiendas de lo que te obligan a hacer los gerentes. Pero digamos que yo creo que nosotros como contadores públicos, y bien lo decía
el contador que nos acompaña hoy, el colega, y es que nosotros pues tenemos que tener la claridad y la responsabilidad del papel que jugamos en la sociedad. Cuando nosotros, digamos, damos fe pública, estamos certificando una información. En ese sentido, yo creo que es importante la generación de una conciencia dentro de las aulas, que le apunte obviamente a un comportamiento ético, racional, que cumpla con esos elementos culturales, digamos, pues como de principios y de valores que nosotros queramos cultivar. Dentro del programa de Contaduría Pública, nosotros en la universidad desde el primer semestre tenemos lo que nosotros llamamos cultura contable. Digamos que de alguna manera desde ahí queremos cultivar en nuestros estudiantes y en los que van a ejercer la profesión contable en un futuro, pues digamos como esa conciencia, esos referentes, esos elementos éticos y culturales que nosotros como programa queremos, digamos, cultivar en ellos. Y creo que queda dicho en el eslogan que manejamos, y es esa creación de confianza. Yo creo que el elemento de la ética para nosotros va ligado a esa confianza, y la confianza trasciende todos los elementos y todas las dimensiones del ser humano, no solamente el que confíen en las capacidades, digamos, mentales, racionales, disciplinares, profesionales que tengamos, sino también que podamos ser dignos de confianza como personas. O sea que ahí hay como dicen ahora los psicólogos, una suma de inteligencias que tenemos que aprender a manejar nosotros como profesionales. Muy bien, ¿alguien más desea complementar? Bueno, ahí sí me tocaron la ingle, como digo yo. Vea. A nivel personal, yo tengo situaciones que no son negociables. El cuentecito de maquillar por conveniencia, para el préstamo, para mostrar mejores resultados, y he sido un afortunado que me lo han respetado. Nunca he negociado, y todos los que están alrededor mío, mis jefes y los del grupo saben que yo ahí no soy negociable. La delicadeza y la transparencia hacia los demás es un acto de responsabilidad. Las tentaciones y la relatividad moderna son muchas, pero yo prefiero, como le digo a mi esposa, que hoy me acompañó, prefiero comer migas con manteca. Pero la libertad no solamente son rejas, es la libertad de persona, de sentirme así, de no sentirme como un delincuente. Nosotros somos responsables de dar fe pública. Fe pública. Y si nuestro criterio es, debemos prevalecerlo. Hay como ñapa, hay que recordarles siempre cuando tengan la cruz o la tenacita en el cuello, en las pólizas de responsabilidad de directores y administradores, las multas, sanciones, los contadores no estamos cubiertos, lo pueden averiguar. O sea, respondemos por eso. Hay sentencias donde a los contadores les mandan quitar su tarjeta, van a la cárcel, o si no, miren los escándalos, siempre termina el contador en la cárcel, repicar, todo eso. Y fuera de eso, hay que recordarle siempre al gerente, es que usted también es responsable. Y todas aquellas personas que nos dicen, es que hay que flexibilizar los negocios, hay que correr riesgos, que usted es un obstáculo, póngalos a firmar criterios. Pero y me ha dado resultado en mi vida, el tema de transparencia, responsabilidad, no debe ser negociable. Absolutamente no negociable. Gracias. Mauricio. Bueno, el tiempo es corto y el tema es muy importante. La pregunta es muy transversal, ¿no? Y está además planteada de forma muy genérica. Solo diré lo siguiente para complementar las posturas de mis colegas. El problema de la ética tiene una dimensión muy importante individual, sin lugar a dudas, del sujeto. Pero quiero señalarles que la ética no solo es un asunto individual, también hay estructuras que inducen la banalidad del mal y por tanto inducen a la gente a comportarse mal. Esto está también muy estudiado en filosofía política y en ética política. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando marcos normativos se crean para limitar comportamientos oportunistas,
Ojo con esto, ese es uno de los roles centrales de la regulación de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera se comenzó a regular, como nos lo narraron aquí, en el mundo de los países industriales hacia 1930, porque se evidenció que los gerentes tienen intereses económicos que pueden ir en contravía de los intereses de los propietarios de los recursos y de la sociedad. Y por eso se comenzó a regular la contabilidad. Por tanto, la regulación contable tenía como objetivo establecer criterios prudenciales para evitar que en un marco de conflictos de interés, quienes hacían la contabilidad le presentaran a la sociedad y a los usuarios una contabilidad solo desde su punto de vista. Cuando la estructura de la regulación se olvida de eso y ahora la nueva regulación nos dice: prescriba, represente y valore de acuerdo a lo que quiera la gerencia, se rompe el carácter prudencial que dio origen a la regulación de la contabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? La estructura induce a sujetos a comportarse de ciertas maneras. Cuando en el sector bancario norteamericano o en el sector en Colombia, en el sector de las libranzas, todo el mundo comenzó a negociar con libranzas o comenzaron a darle créditos a personas que no tenían cómo pagar en los Estados Unidos, o aquí, cuando usted va por el Éxito y le quieren meter 5 o 6 tarjetas de crédito sin con qué pagar, no es porque el sujeto no sea ético, es que la estructura banaliza el mal y reproduce comportamientos oportunistas que también llevan a una mala estructuración social. O sea que el asunto de la ética se mueve en esa dicotomía entre lo individual y la estructura. Al contador público Luis Fernando, ¿qué tan costoso es realmente implementar un buen sistema de información financiera? Hay tarjetas de crédito que uno paga muy caras. Y todo está desde el diseño. Yo insisto, el mínimo sistema de información, así sea Excel, bien configurado, a largo plazo sale barato. Lo que pasa es que nosotros, como decía Lina, nos volvemos solo contabilidad, no somos holísticos. Entonces, ¿están montando? No, los de ventas saben montar el módulo de venta, entonces yo no voy. Y fuera de eso, los datos que pide el sistema los llenamos de basura o los dejamos en blanco. Entonces, a largo plazo eso es muy caro. No hay forma de sustraer información para nosotros interpretar, para poder hacer el raciocinio lógico. Todo a la medida. Es decir, usted debe reconocer una pequeña, mediana o grande. A las pequeñas le digo, eso puede ser una corporación que están haciendo, pero no le monte un sistema de información gigantesco, porque le va a agotar su capacidad financiera. Ahí nosotros también tenemos que tener responsabilidad hasta dónde se nos va la mano, pero participar en esos grupos. Entonces, lo costoso es relativo. ¿Usted qué sacrifica? Una calidad de información alta, con bastante asertividad en los datos medidos, con capacidad de interpretar para poder obtener beneficios sin la mala intención, sino de inversores, que puede obtener y emitir endeudamiento con un sistema robusto. Robusto no significa grande, sino bien hecho, bien participado. Entonces, depende, no hay nada costoso ni barato. Yo lo que siempre digo es, lo malo, así sea un peso, es caro. ¿Sí ve? Lo malo, así sea un peso que pase por eso, que pague usted por eso, es carísimo. Lo que hay que estar es saber cuál es mi talla apropiada, conocer bien la dimensión del negocio que asesoro, participo y hacerlo en la justa medida, pues no de lo que necesito hoy, sino de lo que voy a necesitar para el futuro. Porque cuando vamos a hacer revelaciones estamos ponchados, no hay información. Entonces no hay nada caro ni barato. Caro es lo que pago así sea un peso y no sirve. Lo que hay que tener es que el collar no salga más caro que el perro, dicen por ahí. Muchas gracias. No sé si de los panelistas quieren hacer una contrapropuesta. Bueno, acá tengo otra pregunta muy rápidamente. Sí, se ha hablado mucho de juicio profesional, se ha hablado de temas de materialidad, se ha hablado de temas
pues que necesitan ser interpretados. Pero ¿cómo implementar eso realmente en las aulas? Esas preguntas es para Lina María y para el profesor Mauricio Gómez. Eso es un problema. Bueno, realmente, digamos que uno de los... Bueno, les voy a contar que este semestre yo he tratado de hacer un experimento con mi grupo. Y es hacer algo que no había hecho antes, y es trabajar algunos elementos pues que se salen de las evaluaciones tradicionales y de ponernos a reflexionar respecto de algunos elementos y principios que están muy bonitos desde lo curricular, pero que nosotros no trabajamos de manera activa. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos curricularmente de las competencias profesionales, pues digamos que es fácil cuando uno pone un ejercicio y los estudiantes aprenden a enfrentarse a ese ejercicio. Entonces uno dice, ay sí, ya cumplió con las competencias y chulea y pasa al siguiente semestre. Pero ¿qué pasa con esos otros elementos cuando hablamos de esas competencias blandas que ellos se tienen que aprender a expresar, que tienen que aprender a analizar, a interpretar, que tienen que aprender a respetar al otro para escucharle en clase? ¿Qué pasa con eso de la confianza en sí mismo? Es incluso hasta para uno como docente, y en todo este experimento que he hecho este semestre me ha parecido muy interesante, porque todos capturan y analizan y ven la realidad desde dimensiones y posturas totalmente diferentes y que nunca yo me hubiera imaginado, la verdad. Entonces eso me ha dado la oportunidad de entender, digamos que en esa diversidad que nosotros encontramos en el aula, también si nosotros queremos llegar con un discurso que al estudiante le llegue y que ellos puedan apropiarse realmente de lo que nosotros queremos cultivar en nuestro currículo, obviamente tenemos que llegar con unas dinámicas, unas estrategias, unos elementos curriculares, unas dinámicas totalmente diferentes y heterogéneas, diferentes, que cada uno pueda capturarlas desde su postura y su dimensión de aprendizaje que ha desarrollado para poder apropiarse del conocimiento, porque no todos, digamos que han manifestado una estructura de la misma manera, y nosotros evaluamos, hacemos un solo examen para 70 personas, pero son 70 lecturas diferentes y son 70 respuestas distintas. Correcto. Con 70 supuestos e interpretaciones diferentes, incluso a las posibles o a las muchas que yo pueda entender o comprender cuando hago el examen, porque uno también tiene como niveles de tolerancia. Bueno, es posible que entienda esto, entonces se lo valgo como bueno. Es posible que entienda esto otro, pero cuando te presentan una cantidad de alternativas, uno se da cuenta la diversidad, y eso hace un poquito complejo el desarrollo de todos esos elementos en el aula, pero termina siendo también un reto no solamente para el programa, pero también un reto para el estudiante. Yo creo que ahí en lo que nosotros hacemos de los grupos focales, de la evaluación curricular, es donde nosotros podemos apropiarnos de algunos elementos de discusión y que pueda ser una construcción conjunta, porque finalmente el profesor es un facilitador, pero quien se está formando es el estudiante como tal. Así que la responsabilidad, a mí me fascina el modelo curricular de nosotros, porque dice que el estudiante es autónomo en su proceso de formación.